saber sobre ese padecimiento. Entonces, los 5 estudiantes han generado un documento que lo han tenido en PowerPoint para exponer de forma conjunta. Vale la pena señalar que en las presentaciones virtuales yo he designado el momento de la presentación a el expositor o los expositores. Es decir, lamentablemente a veces hay la mala costumbre de que cuando se prepara un tema en grupo, cada uno hace un pedacito y cree que con eso el grupo está bien. Y eso es un grave error. Entonces, todos tenían que conocer muy bien el tema y ser capaces de presentarlo de forma íntegra. Absolutamente todo tiene que saber cada miembro del grupo. Pero lo que yo hacía es decir, bueno, usted, no sé, por decir, ahí tengo ahí a Rolando Julio Usnayo, empiece la presentación de su tema. Él tenía que empezar y presentar el inicio, una introducción, etcétera. Yo les he dado siempre el formato de qué cosas poner en una presentación. Entonces, y así sucesivamente. Vamos a suponer, Giovanna, Micaela, continúe, por favor. ¿No? Entonces, el rato que yo quería cortar. Y ya, seguía la presentación. De esa manera, los 5 integrantes han presentado el inicio del marco teórico. Con ese trabajo hacemos una revisión en esa sesión, que suele durar 20 minutos más o menos. Unos 10 minutos o 15 de presentación del marco teórico y unos 5 minutos de una reflexión conmigo. En esa reflexión definimos qué parte de lo que han aprendido les parece pertinente para tomarlo como tema de psicología médica. Entonces vamos a suponer, volveremos al tema de hipertensión arterial. Entonces, en los estudios que han hecho de hipertensión arterial, se encuentran probablemente como grupo, y eso ya lo tenían que haber reflexionado, ojo, tienen que haberlo reflexionado, ¿qué interesa en psicología médica? Pues vamos a suponer que al ir trabajando, ustedes han definido y han encontrado que hay un gran problema en la adherencia al tratamiento de la enfermedad hipertensiva. Lo han revisado en su marco teórico, han estudiado la naturaleza del padecimiento, cuáles son los tratamientos y, por supuesto, el pronóstico y la evolución. Entonces, ahí han revisado teoría. Y en teoría, de pronto han encontrado que la evolución epidemiológicamente hablando de la enfermedad hipertensiva muestra dificultades de adherencia al tratamiento, que es muy frecuente que las personas incumplan los tratamientos para la enfermedad hipertensiva y las medidas asociadas al fármaco, que son otra parte del tratamiento, por ejemplo, la dieta y las medidas de autocuidado. Entonces dicen, hemos visto que interesa en psicología médica que aunque esté bien diagnosticada la enfermedad, muchísima gente no sigue las indicaciones que se dan en medicina. Entonces nos interesa estudiar eso. Eso es algo que ustedes pueden elegir. ¿Sí? A ver, otro factor. De pronto encuentran que en la evolución del padecimiento sí hallan que las crisis hipertensivas, aunque estén en tratamiento, pueden precipitarse mucho por situaciones de estrés. Entonces nos interesa mucho porque hemos encontrado que el estrés está muy asociado a las crisis hipertensivas, el estrés agudo. O de pronto también encuentran que el estrés crónico sí tiene que ver con la evolución tórpida de la enfermedad hipertensiva y el pronóstico de demencia vascular. Entonces hemos visto que una mala adherencia al tratamiento o una evolución de estrés crónico asociada a la enfermedad hipertensiva se asocia con complicaciones mentales a la larga.
Eh, entonces, hay varios factores del comportamiento de la gente que interesan en psicología médica que están involucrados en la evolución de la enfermedad hipertensiva. Y hemos estudiado eso. Y nos interesa vamos a suponer, el estrés crónico. Entonces, sí quisiéramos hacer hincapié en el estrés crónico asociado a la enfermedad hipertensiva. Y ahí acaba esa sesión y concluimos que ese es el tema de especialización en psicología médica que ese grupo va a hacer. Entonces, tiene otro segundo periodo de trabajo de investigación en las bases teóricas, que es leer la literatura actual al respecto y generar otra presentación, la segunda. Entonces, en esa segunda presentación ya el tema es estrés crónico asociado a enfermedad hipertensiva. Ese es el tema. Entonces, va a ser una presentación mucho más especializada. Y ahí van a encontrar todo lo que se sabe en medicina hasta el momento de la correlación, o mejor dicho, la asociación entre estrés crónico e hipertensión. Entonces, igual, hay que leer, hay que estudiar, revisar artículos actuales, buscar bibliografía. Si tienen dificultades ahí, por ejemplo, este grupo decide que va a hacer eso y van y buscan literatura y se topan con que hay algún problema, ¿sí? En la consecución de algunos artículos, o hay un artículo clave, por decir, una revisión, un metaanálisis de revisión muy actual sobre ese tema de este año. Enero del 2022, una presentación en JAMA, que es un metaanálisis que sintetiza todo lo actual. Pero no pueden acceder al artículo de JAMA porque hay que comprar el artículo y es difícil acceder. Entonces ahí me pueden comunicar y decir, bueno, ¿sabe qué? Tenemos este lío y queríamos leer ese artículo. Entonces lo más probable es que vía Hinari, con la Facultad de Medicina, podamos acceder a ese artículo y ya sea que ustedes lo buscan como estudiantes de acceso a Hinari a las redes o yo también el proceso, la búsqueda, no, nos organizamos, ¿no? Entonces ahí les asesoro a conseguir esa información y a tener el artículo y lo puedan revisar en extenso. Entonces eso ha ocurrido ampliamente y son 20 grupos y nos vamos organizando. Entonces se vuelve muy dinámico este trabajo. Vamos a suponer que termina y revisan y tienen ya una presentación. Dice, ya hemos generado el marco teórico sobre estrés crónico y enfermedad hipertensiva. Tenemos la presentación ya para presentar. Entonces definimos un horario, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad que tenemos ambos, el grupo y yo, el otro grupo, etcétera. Entonces es bastante flexible. Entonces podría ser este horario. O sea, sí, tenemos el día miércoles próximo a las 11. No va a haber nada con el grupo entero y vamos a tener una revisión de puro temas. Entonces, qué sé yo, de pronto dentro de 2 semanas o 3, hay grupos que quieren hacer sus presentaciones y podemos utilizar este horario de 10 a 12 del miércoles y hay un grupo que presenta a las 10, otro grupo que presenta a las 10:30 y así sucesivamente. Y si no, pues agarramos otro horario en la noche, algún rato que se pueda y vamos avanzando. Entonces, en esa segunda presentación que generan el marco teórico sobre estrés crónico y enfermedad hipertensiva, también sacamos conclusiones. Entonces ahí pueden decir ustedes, hemos visto, por ejemplo, que estrés crónico asociado a personalidad obsesivo-compulsiva es lo más frecuente. Pero además, más frecuente en hombres que en mujeres. Entonces creemos que podríamos hacer un trabajo sobre la presencia de estrés crónico en hombres, en la población general. Creemos que ese podría ser nuestro trabajo e investigar la asociación entre registro de enfermedad hipertensiva y
estrés crónico en población masculina adulta. O, si ustedes dicen, ya de acuerdo a su marco teórico, a lo que han aprendido de la teoría, van diseñando qué es lo que quieren estudiar. Pues ahí es generalmente cuando hemos concluido el tema de investigación. Y de pronto dicen, entonces vamos a ver la forma de abordar la investigación sobre estrés crónico y enfermedad hipertensiva en población general de sexo masculino en el rango de 18 a 80 años de edad. Eso queremos ver. ¿Qué pasa? Si hay una asociación entre estrés crónico y enfermedad hipertensiva. Bueno, ustedes han decidido que eso quieren hacer. Sí, ese va a ser nuestro trabajo. Siguiente paso, el tercer paso de la investigación. Revisar toda la literatura que ha investigado eso, la más reciente principalmente. Entonces hay que buscar artículos de investigación original, también metaanálisis y revisiones de ese tema. Masculino, de 18 a 80 años de edad, con estrés crónico y enfermedad hipertensiva. Esas serían las palabras clave de búsqueda en los buscadores bibliográficos. De preferencia, para empezar, el Google Scholar, ¿no? O Google el académico, y de ahí ir ingresando a las fuentes más especializadas. Con eso ya tienen un nuevo resumen y vuelven a tener una reunión conmigo. Ahí también pueden presentar con PowerPoint si quieren y dicen, hemos encontrado estos artículos. Ahí es bien importante porque ya es un resumen de artículos. Hemos encontrado, qué sé yo, y hemos escogido 20 artículos. Los 20 artículos más recientes los hemos escogido por tal razón, accesibilidad, revistas serias, lo que fuera. Dicen, los 20 artículos se habla y hay de esos 20, sus conclusiones de la mayoría son que hay una seria consistencia, hay una relación bien marcada entre esas variables que hemos descrito, que serían sexo masculino, estrés crónico, enfermedad hipertensiva y un pronóstico desfavorable. Entonces hay hallazgo importante sobre eso. Entonces ahí, después de haber sacado esa conclusión, tienen que haber revisado los métodos. Hemos encontrado que los 20 artículos, la mayoría de ellos han sido realizados en población hospitalizada o en consulta externa de cardiología o en consulta externa de medicina familiar. Entonces, estamos viendo que la población que ha sido estudiada en distintas partes del mundo en este tema ha sido estudiada de esta manera, tal cual o cual cosa. Exámenes, revisión de historias clínicas en hospitales, o sea, distintos métodos. Entonces, de ahí han aprendido ustedes cómo le hicieron los investigadores para investigar el tema. Eso es bien importante. ¿Cómo investigaron quienes han publicado? Hicieron distintos métodos. Entonces, conocen eso, revisan y tienen que leer en el artículo los métodos que se usaron. Si es un artículo original de un tema, le van a poner siempre el método que se ha utilizado. Entonces ya hicimos encuestas, hicimos seguimientos crónicos y revisamos historias clínicas, o sea, de qué manera se ha hecho. Entonces ustedes ven cómo la gente investigó eso. Y de ahí sacan una conclusión. Dicen, nos parece a nosotros, como estudiantes, que podríamos probablemente utilizar tal método de los que hemos visto que los investigadores han usado. Qué sé yo, de pronto, revisión de historias clínicas en algún lugar, en un hospital o en un servicio. Y yo les podría preguntar, ¿y ustedes por qué creen que podrían hacer eso? Y ahí viene la experiencia del año pasado.
En muchos casos dijeron, lo que pasa es que yo tengo acceso a tal servicio de salud debido a que un familiar trabaja ahí y le he preguntado y podríamos tener una autorización. El otro por una razón, por otra razón. O sea, siempre ha habido alguna forma en que esos 5 estudiantes han encontrado alguna manera de establecer contacto con la población a la que se le quiere estudiar. Entonces, algunos se han acercado de una forma, por supuesto, siempre autorizada por la cátedra, a un centro, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Vigilancia del SIDA. Entonces, han hecho una gestión bien seria, asesorada por mí, por supuesto, para que en el centro piloto, donde se está haciendo la vigilancia de los pacientes con este padecimiento, haya acceso a realizar algunas encuestas anónimas a pacientes que así lo autoricen. Pues hemos hecho un proceso. Han dicho, nosotros creemos que podemos hacer eso. Entonces, de ahí en adelante, empezamos a cerrar el marco teórico en lo más especializado, ¿sí? A lo que escojan. Y empezamos a ver la factibilidad de hacer la investigación como creen que podrían realizarla. Van a buscar, van a revisar más métodos, siguen involucrándose hasta tener también una idea de cómo van a trabajar. Ya que saben que podrían trabajar, entonces recién diseñan la investigación con el método. Entonces ahí empezamos a redactar el protocolo de investigación. Ya resumimos todo el marco teórico en un marco teórico básico que va a generar el protocolo. Entonces, ese marco teórico, y luego hacemos una justificación de por qué creemos que vale la pena estudiar esto, y después vamos generando todo el protocolo que hay que redactar. Una vez que tenemos el protocolo redactado, decimos cómo vamos a tener el método y cuáles son nuestros plazos. Por eso, cuanto antes, mejor. Y asesorándose, como les decía el año pasado, hemos podido avanzar durante todo el año haciendo estos pasos hasta tener el método. Una vez teniendo el método, hemos elaborado el consentimiento informado, hemos generado las cartas de autorización en las instituciones y los estudiantes se han movilizado muy bien en los lugares que han querido trabajar y lo han hecho. Después de tener las autorizaciones respectivas, que vamos a ir profundizando en eso, han podido hacer el trabajo de campo, que ha sido bastante sencillo, que fue ir al lugar o hacer el contacto con las personas, pacientes, etcétera, y tener la aplicación del método, usar el método de investigación. La mayoría han sido encuestas, muchas han sido encuestas online, con Google Form. Entonces han trabajado de esa manera hasta haber obtenido la información. Cuando ya tienen la información, nos volvemos a reunir y ahí presentan los resultados. Hemos aplicado el método en esta población y el resultado ha sido el siguiente. Y ahí tienen sus resultados, es decir, hemos preguntado tal cosa y la mayoría de la parte de la gente responde esto. Hemos entrevistado médicos, de pronto pueden hacer entrevistas. Hemos entrevistado cardiólogos que han aceptado nuestra presencia y le hemos hecho una encuesta al cardiólogo preguntando estas variables. Y de los 20 cardiólogos que hemos visitado, qué sé yo, 19 están seguros que sus pacientes no hacen caso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden saber, si ese fue el método de averiguar en una entrevista a especialistas o a internistas o a cardiólogos o a médicos de familia. Podrían hacer ese abordaje, es decir, usted como médico, ¿cuál es su experiencia de pacientes que son varones y que tienen estrés crónico? Entonces, probablemente puedan hacer entrevistas de ese tipo, se me ocurre ahorita. Entonces, por lo tanto, la variedad de métodos es amplia. Ya que tienen los resultados, los presentan nuevamente. Ahí tenemos una reunión de resultados y en esos resultados analizamos qué es lo que ha salido. Y en realidad el análisis ya lo han hecho ustedes y lo discutimos conmigo un momento. Y ahí se sacan conclusiones.
Entonces, bueno, en base a estos resultados concluimos que según el método realizado, nuestra información determina que, en conclusión, sí podemos encontrar que se podría hacer tal cosa. Y ya, después de tener las conclusiones, se elaboran recomendaciones y el trabajo final. Ya con toda esa información, lo que tienen que hacer es juntar de forma sintética, van armando en la medida que estamos trabajando su investigación, su resultado, y ya solamente queda ordenar un poco, redactarlo adecuadamente, seleccionar los gráficos que queremos tener a mano para utilizar y tener un trabajo muy, muy sucinto, que es un trabajo, un informe final. Siempre estamos teniendo de base la bibliografía y listo. Con eso se termina, se presenta el trabajo final. Y el año pasado, como todo estuvo a mi cargo, el examen final contenía preguntas provenientes de las 20 investigaciones. Entonces, no sé si este año haremos eso, pero sí voy a ver la forma de evaluar que todos puedan conocer el producto de los demás grupos. Entonces, lo que hemos hecho el año pasado ha sido generar un resumen del trabajo muy, muy puntual, de una página o dos, y ese resumen era distribuido a todos los estudiantes, eran 100. Entonces, los 100 estudiantes tenían el resumen de los 20 trabajos en una o dos páginas y eso tenían que estudiar y conocer y podían, por supuesto, generarse preguntas en las redes y saber qué es lo que habían hecho los demás compañeros y, por lo tanto, conocer los aspectos puntuales de psicología médica investigada por ustedes de 20 enfermedades. Y tanto en el marco teórico como en la investigación y sus resultados. Entonces yo he generado preguntas en el examen final al respecto. Entonces había una o dos preguntas sobre el marco teórico de las 20 enfermedades, que ahí aparecieron en el examen, y unas preguntas también relacionadas a los resultados. Entonces ha sido muy bonita esa parte porque todos han podido leer y conocer investigaciones nuevas hechas por ustedes e inclusive participar como parte del examen. Ese es el modo de trabajo que ha tomado todo el año, ha sido fácil de desarrollar y los resultados me parece que han sido realmente muy, muy buenos. Con una experiencia de investigación original por parte de los estudiantes y una profundización en temas de psicología médica que son muy, muy, muy útiles para el trabajo en la clínica médica a futuro. Bueno, eso les pongo y les planteo como experiencia y como método de trabajo para este año y quisiera, por lo tanto, ahora escuchar preguntas y observaciones. Como se estarán dando cuenta, rigidez de horario no vamos a tener. Vamos a poder ser muy flexibles para tener reuniones, encuentros breves con cada subgrupo y así ir avanzando en esta parte práctica de psicología médica en lo que queda a mi cargo. Bueno, ahora sí escucho preguntas y comentarios. Doctor, entonces, conforme vaya trabajando con cada subgrupo, más o menos sería de 2 a 3 subgrupos con los que trabaje, digamos, con los que coordine. Es menos, como depende tanto de cómo avanzan, hay grupos que han ido muy rápido y que han tenido un marco teórico prontito. Y era el único que había presentado su solicitud de tener una reunión tal día o tal hora. Entonces yo le confirmaba a ese subgrupo, decía muy bien, nos vemos en tal momento, y yo generaba la invitación de Zoom, igual que esta, y listo, eso era todo, diremos, ese día. Cuando estábamos ya avanzando más,
había grupos que decían, ya tenemos resultados, y son 4 grupos que tienen resultados. Entonces nos organizábamos para tener un horario de presentación de resultados de los 4 grupos. Ha habido gente que ha estado trabajando, o sea, en un solo día. Por ejemplo, ya al último teníamos a veces reuniones desde 8 hasta 10 de la noche. A las 8 presentaba un grupo, a las 8:20 otro, y así terminaban presentando 5 grupos uno tras otro. Y yo los revisaba los 5, entre esa y esa, en ese lapso. Entonces, por eso les decía que es bastante flexible. Está bien, doctor. Y una consulta más. Entonces, lo que tendremos que realizar primero es un protocolo de ahí coordinar con usted y finalmente ya tener el trabajo final. Claro, o sea, el protocolo es lo más importante, pero el protocolo va a surgir de tener una muy buena base teórica. O sea, el marco teórico tiene que ser muy sólido, y eso hay que estudiar muchísimo. Está bien, doctor. Gracias. Deben tener más preguntas, a ver, el resto de los estudiantes. Yo les preguntaría a todos cómo están manejando el acceso a bibliografía en la biblioteca virtual de la facultad. ¿Qué han hecho el año pasado? ¿Cómo la saben manejar? ¿Qué experiencia tienen? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Usan o no usan? Leer revistas, acceso a la biblioteca virtual con su cuenta institucional. ¿Han hecho eso o no? A ver, Choque, Peña, Alba, Lucero. En mi caso, a la biblioteca virtual no accedí. ¿Quién ha accedido o cómo la saben usar? ¿O qué es lo que saben? A ver, dígame, a ver, Dailin, que está ahí, cuénteme qué sabe al respecto, cómo se usa esta biblioteca virtual de la facultad. En mi caso, doctor, no, yo tampoco no utilizo de manera virtual. Las veces que iba en la biblioteca, que recién es este año, entonces recién lo hacía directamente con la biblioteca. No sabría, doctor. ¿Qué saben? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que sabe, cómo usar la biblioteca virtual, la red Hinari, o a través de la facultad? Ahorita estoy entendiendo que los 89 que están aquí, ninguno sabe. O alguien, si sabe algo, dígame. Bueno, doctor, creo que para ingresar hay que entrar al campus virtual. Ahí nos va a salir la opción de biblioteca virtual. Ahí ya hay distintos nexos que nos habían dicho que tiene la universidad para poder entrar a diversas revistas. Y si no me equivoco, sobre todo en su mayoría eran las revistas bolivianas que tenemos ahí. Y bueno, eso es lo que tengo entendido. Eso es todo, o sea, nadie más sabe nada. ¿Sí? Eso estoy concluyendo. Doctor, No saben leer, bueno, no saben leer medicina todavía. A ver, no importa, dígame, a ver, Adriana bueno, Paredes. en mi caso, el año pasado yo sí traté de entrar varias veces a la biblioteca virtual de la Facultad de Medicina, pero no me dejaba. O sea, yo colocaba mi username y todo entraba, pero decía que estaba vacío. No sé si habré sido solo yo, pero a mí no me dejaba entrar. Entonces yo buscaba artículos aparte ya en el internet, pero en mi caso a mí no me dejaba entrar. Me decía Con, que no había. con cuenta institucional. Sí, con ambas, intenté con varias cuentas y también con la institucional, pero no me dejaba. Doctor, Adriana. Respecto Adriana, a ¿cómo se eso, llama? sí, buenos días, doctor. Respecto a eso de no poder ingresar, una vez alguien me comentó que solo se podía ingresar a la biblioteca virtual con el internet que da la facultad. Eh,
pero la verdad nunca lo intenté, pero tal vez tendría sentido con lo que acaba de decir la compañera, porque sí, no deja entrar desde ahorita. Si intentáramos entrar, aparece vacío, por más de que sea con la cuenta institucional. Mm. Bueno, la verdad yo he tenido dificultades en ciertos momentos, pero tenemos que subsanar. Por eso es que muchas veces tengo que yo buscar un artículo de otra manera, distinta a las fuentes a las que tiene acceso la ONSA. Y es verdad, he tenido dificultades, pero lo que estoy viendo ahorita que me dice usted es que sencillamente no hay ninguna experiencia y los que han intentado les ha ido mal. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces lo que necesitaríamos es asegurarnos que nos va a funcionar la biblioteca virtual. Eso voy a tener que yo... El año pasado ha funcionado más o menos. Y por lo que ustedes dicen ahorita, 2, 3 participantes no tuvieron posibilidad alguna. Entonces tendremos que hacer una actualización en eso, ¿no? Para que todos tengan acceso bastante expedito a leer, porque hay que leer mucho. ¿Algún otro comentario o pregunta? Entonces aquí yo tendría que mandarles de nuevo a ustedes una reunión, podría ser el próximo miércoles, o tal vez si podemos solamente mediante datos por el WhatsApp, para que ya empiecen a involucrarse en usar esta cuenta y tener un pequeño ejercicio de acceso a las revistas, que cada uno de ustedes ya pueda saber manejarlo. Entonces yo voy a tener que priorizar eso. ¿Les parece? Pues voy a contactarme nuevamente con Florencio, que es el responsable de las cuentas institucionales, para hacer ese ejercicio, transmitirles a ustedes la información que con él tenga, probablemente una reunión como estas o simplemente un mensaje al grupo, que podría ser en los próximos días, de modo que todos, para una próxima reunión, tengan la experiencia, el acceso expedito, sencillo, a la red de biblioteca virtual de la facultad. Y ahí no tengamos ningún problema, que realmente todos puedan leer la cantidad de información que existe. Bueno, entonces eso voy a hacer, asegurarme de que todos puedan acceder a la biblioteca virtual. Más comentarios. No sé, porque resulta que esa es la idea. Queríamos tener desde ayer o desde el anterior martes, porque por eso les pregunté también, grupos que presencialmente puedan ir a la facultad por la noche para poder avanzar paralelamente más gente. Pero la facultad está cerrada y no hay una autorización para que en el piso 4, que es donde solíamos trabajar todos estos años antes, durante las mañanas, haya un acceso, ¿no? a trabajar hasta la noche. Y ese es un problema de la administración de la facultad. Y la doctora Doria Medina estaba viendo la forma de gestionar y determinar eso. En principio no era posible tener el aula del hospital de la facultad. Y ese problema se ha vuelto terrible en todas las materias, porque se les ha ocurrido que vamos a hacer trabajo presencial y no hay dónde, para ponerlo en síntesis. Entonces, estamos resolviendo lo mejor posible. Entonces, no hay nada. En definitiva, poder designar grupos nocturnos aún no tenemos concreción. Felizmente todavía estamos a un tiempo, nomás estamos en marzo, ojalá no pase el tiempo mucho y a ver si para abril ya podemos estar mejor encaminados en el trabajo con todos los grupos.
Así que por el momento, mientras no haya dónde, pues no sabemos qué decir. ¿Está bien? Claro, o sea, va a haber, tiene que haber, porque si no, no va a haber opción. Pero no sé cómo le haremos, ¿no? Si vamos a requerir autorizaciones especiales. El asunto es complicado, o sea, suena fácil decir pasaremos en la noche, pero los porteros se van pues a su horario de salida y es muy frecuente que hagan horario continuo, entonces se van a las 4 de la tarde. En el mejor de los casos, la mayor parte de las veces se están yendo a las 6 de la tarde. Entonces, no hay quien abra, así de simple. Y el portero es el responsable de todo. O sea, en cada piso hay un portero que es el que cuida, ¿no? Todo lo que hay ahí adentro. Entonces, por lo tanto, no pueden tener llave pues otra gente. Y en consecuencia, ¿quién va a abrir? Nos dicen, no, pues pero el policía que se queda a cargo de cuidar la facultad durante la noche puede hacer eso, no siempre. En la realidad no es tan sencillo. Entonces, déjenos ver cómo hacemos, porque sí hace falta tener un horario nocturno, porque hay demasiado estudiante, demasiadas dificultades y lo de la presencialidad se está poniendo bastante complicado. Así que espérense nomás, no nos queda otra que tener esa, decirles eso, ¿no? Que todavía no está del todo resuelto. Para colmo, como ustedes acaban mismo de describir, falta saber qué va a pasar en fisiopatología, en farma, en algunas cosas. Nada raro que también ellos aparezcan diciendo necesitan. De hecho, farmacología tiene horario hasta la noche. Bueno, iremos viendo. Lamentablemente, dentro de la pandemia nos han mandado nomás a tener que improvisar muchas cosas. ¿Alguien más se quiera preguntar básicamente sobre lo que les he expuesto de cómo hemos trabajado el año pasado? Doctor, buenos días. Una pregunta. Natalie. Este trabajo de investigación, ¿cuánto de calificación se va a obtener? Qué pregunta. Es que lo que pasa es que yo nunca, bueno, ya, ¿qué les puedo decir? Está dentro de la evaluación práctica, entonces dentro de los 35 puntos de la práctica, ¿no? Entonces, en las prácticas tenemos las reuniones que estamos teniendo, donde hay participación, asistencia, y este tema de la investigación, que es tan complicado, tiene que tener un porcentaje bastante fuerte. Yo diría que casi el 50% de la práctica va a ser la investigación. En nuestro reglamento, como ustedes saben, universitario, los exámenes parciales son 35%, las prácticas que son obligatorias, no puede faltarse eso, 35%, y el examen final 30%. Entonces yo pude hacer que dentro del examen final el año pasado haya por lo menos la mitad de la nota del examen final provenía de la revisión de los resúmenes de la investigación. Y el 35% de prácticas tenía como o sea, el 50% de los 35 puntos era esta investigación. Entonces, ahora como tenemos actividad presencial y tenemos que reunirnos a tener estas sesiones que estamos desarrollando, entonces esas sesiones ya tienen una calificación desde la asistencia, la participación y lo que se vaya a hacer dentro de la actividad práctica. Por lo tanto, la investigación, que es un trabajo de interacción social muy amplio, práctico, tiene un peso importantísimo, ¿no? Por lo menos la mitad. Si no es un poquito más, digamos, de los 35 puntos, 18 la investigación. Y la presencia en las prácticas, 17, 35. ¿Algo más que quiera alguien decir? Alexander, ¿estás? Sí, buenos días, doctor.
quería preguntarle cuándo ya podemos hacer la elección del tema para así ir empezando el trabajo. Yo quería hacerlo entre hoy o más adelante, pero creo que vamos a tener nomás que primero tener una certeza del acceso de todos a a la red, a la biblioteca virtual. Entonces tendremos ese avance, que todos manejen la biblioteca virtual y luego ya definimos los 20 grupos. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. Karen Yuja, Con, ¿sí? con respecto a los grupos de la investigación, ¿se va a realizar por afinidad o usted nos va a designar compañeros? Creo que yo voy a definir, si les voy a mandar un mensaje, me voy a sentar con un papel a hacer por azar. Es lo más, me parece lo más práctico, ¿no? Pero primero quiero estar seguro de que manejan la red todos y que van a participar, ¿no? Y entonces podría yo... Eso hemos hecho el año pasado con la auxiliar de docencia, ¿no? En ese momento, pero todavía no hay auxiliar de docencia. Entonces, yo creo que sería mejor que me ponga dictador en eso y diga, bueno, el grupo uno que va a mirar tal cosa está conformado por estos. Y ese sería un mensaje con un Excel, ¿no? Una lista en Excel donde aparezca cada uno y ya sabe a qué le toca. Porque son muchos, ¿no? Ahorita hay aquí 88 participantes. Machaca Amy. Doctor, entonces esto no quiere decir que nosotros no vamos a escoger el tema. Yo pienso que sí, mejor les digo nomás qué le tocó, porque pues, es medicina general, ¿no? Cada uno tiene que saber todo. Por eso también hay que leer luego los resúmenes de todos. ¿Qué más? Buenas. Karen Yuja. Karen Yuja. Sí, doctor, yo tenía otra consultita aparte del trabajo. Justamente yo pertenezco a uno de los grupos adicionales de qué pasa con su persona. Ahora, yo me uní al grupo general, creo que después de que ya habían hecho una reunión, y eso pasó con varios de mis compañeros del grupo adicional. Ahora justamente estábamos teniendo la duda de cuándo vamos a pasar con usted o qué número de su grupo seríamos. Sí, no, eso no va a haber problemas. Solamente ya están incorporados, así que simplemente van a entrar en la lista y luego los voy separando los grupitos. No hay mayor problema, felizmente todavía. Lo que pasa es que algunos van a tener que pasar de forma paralela, probablemente en la noche, entonces lamentablemente eso todavía no tenemos dónde. Así que cuanto antes, espero, ya resolveremos. Por eso yo también les pregunté la vez pasada y hubo una más o menos 40%, o sea, casi 40 o 45 estudiantes que tenían el deseo o la posibilidad de pasar por la noche cuando les toque. Entonces eso a mí me ha permitido poder decir, bueno, sí, entonces es muy probable que inclusive yo arme mis grupos en base a eso. Y les diga, bueno, mire, ya hay dónde pasar en las noches y por lo tanto los que quieran pasar en las noches, ármense el grupo nocturno y ahora hacemos un grupo específico y luego definimos los horarios y el lugar. Así que felizmente yo diría que cuando más, en un mes más tenemos que tener súper claro eso para desarrollar el resto del trabajo. Pero la investigación es mucho más flexible. Ahí son 5 estudiantes que están estudiando un tema y que van a presentarse a reuniones virtuales conmigo de acuerdo a lo que van avanzando. He tenido reuniones los fines de semana, sábados en la noche,
Así hemos trabajado el año pasado. Reuniones cortitas, 20 minutos de revisión de su avance y ya. Esa parte es bastante flexible, sencilla. Sí, doctor, con respecto al trabajo creo que es más flexible, pero ahora con los grupos en la noche no habría un horario en específico, porque Todavía no. justamente yo tengo... Como le digo, todavía no hay porque no sabemos dónde trabajar. Se los expliqué. Porque todo lo que les he relatado respecto al sitio, o sea, como es presencial. Entonces, déjenos todavía unas semanas o 2, 3, no sé, una, en lo que eso se puede definir, porque no depende de nosotros, de que hagamos un grupito, sino de que tengamos dónde, en la facultad. Ya les he dicho por qué. Está bien, muchas gracias, doctor. De nada. ¿Algo más? Bueno, entonces lo que voy a hacer yo ahora es tener una reunión que me permita brindarles a ustedes ampliamente la posibilidad de que no haya ninguna falla en el acceso a la biblioteca virtual. Lo que consiga hacer con Florencio, que es el encargado de esto en la facultad, se los voy a informar cuanto antes para que ya hagan el ejercicio de leer, revisar, bajar información, poder archivar archivos en PDF, todo lo que permite tener el acceso a la red virtual. Entonces, por ahora yo creo que hemos avanzado eso para que tengan una idea, una imagen muy clara de cómo se hace esta investigación. Entonces, es un trabajo de campo, de investigación original, hay que hacer protocolo, hay que estudiar mucho y luego realmente la parte final, que es el trabajo de campo y los resultados, es lo más sencillo, porque ya lo demás está bien hecho. Entonces hace el trabajo de campo, saca sus conclusiones y redacta el informe final. Todo ha sido gestado desde el principio. Mientras mejor su marco teórico, el trabajo final es mucho más sencillo de exponer. Si no hay nada más, quedaremos en eso por ahora y les aviso sobre la red, el manejo de la red próximamente. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, los dejo así entonces y esperen a que les convoque a una nueva reunión o les vaya enviando información. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. doctor. Doctor, gracias.